Pues la primera y el tema es emprendimiento tecnológico. El primer punto es la presentación que hará el doctor Modesto Montoya. Por favor, doctor, sus palabras. Gracias amigos por estar con nosotros en este encuentro con la ciencia especial. Pues en estos tiempos, como ya sabemos todos, el conocimiento es el generador de riqueza mundial. Los países se pelean por llevarse los talentos innovadores, emprendedores. Y en ese sentido, pues el Perú desafortunadamente está perdiendo porque no hay incentivo al emprendimiento. En los países desarrollados, las potencias, pues hay muchas facilidades. Hay jóvenes doctores en ciencias, ingeniería, que al salir de la universidad tienen ideas de emprendimiento y sus gobiernos les dan como préstamo millones de dólares y que si es que ellos tienen éxito, pues devuelven el préstamo. Pero si no tienen, no importa, no, le perdona prácticamente la deuda. Esa es la manera como es en los países desarrollados. Y esa es la manera como los jóvenes pueden aspirar a ser empresarios. Por eso es que este evento ha sido convocado, porque en nuestro país tenemos la impresión que no ocurre así. El caso más patético es el de las pruebas de COVID y también la vacuna. Nuestros científicos que tienen ideas tienen que hacer malabar y medio para que le den unos cuantos, bueno, una cuanta ayuda y no se pueden disparar porque no les alcanza, no hay una política del Estado para que sus ideas lleguen con éxito y finalmente tenemos que estar comprando vacunas, comprando pruebas, todo lo compramos del exterior, de países que sí efectivamente promueven el emprendimiento y su gente pues está en ese sentido con mucho éxito. Por esa razón hemos invitado como panelistas que van a hacer las preguntas a los candidatos al Congreso a el doctor Enrique Solano, que es físico egresado de la Universidad Católica del Perú, que actualmente es CEO de la empresa IQM en Alemania, que se dedica justamente a la computación cuántica con vista al emprendimiento y tiene bastante éxito, como él de repente podrá contar en algún momento. Entonces es un científico que se aventura al emprendimiento y por supuesto obtiene el apoyo correspondiente. Y bueno, hace una semana Francia, por ejemplo, acaba de acordar 1.800 millones de euros para la computación cuántica. De modo que ahí ven ustedes la diferencia. Están pensando en el futuro. Y también tenemos otro panelista importante que es José Luis Bantari, que es ingeniero egresado de la UNI, ingeniero mecánico, que actualmente está con la idea de hacer, bueno, idea, sino ya tiene una empresa que está produciendo estos oxigenadores eh, para el COVID, contra el COVID, que reduce la probabilidad de que terminemos en las camas UCI. Y él también, por supuesto, ha tenido apoyo en algo del gobierno, pero tiene grandes problemas, como él podrá contar, porque efectivamente no hay pues la facilidad de la empresa. Incluso la Universidad de Ingeniería, donde él es profesor contratado, ni siquiera tiene un nombramiento como debería ser lo mínimo para un talentoso empresario científico. Bueno, esa es la idea y es por eso pues que hemos organizado este encuentro para ver qué cosa proponen los candidatos al Congreso en este campo para incentivar el emprendimiento. Eso es lo que tengo que decir por el Muy momento, bien. estimado Álvaro. Muchas gracias, doctor. Yo soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería, y de verdad que estoy muy complacido de poder conducir esta presentación de candidatos en Ciencia Perú, una iniciativa tan importante del doctor Modesto Montoya, destacadísimo, por supuesto, catedrático de nuestra Casa de Estudios. Tenemos las siguientes normas para toda la presentación. Cada candidato intervendrá hasta por 8 minutos. Yo, cuando estén 5 minutos, le voy a indicar que quedan 3 y también cuando quede un minuto. Y luego de las intervenciones de hasta 8 minutos, los señores panelistas van a tener ocasión de hacer preguntas por 2 minutos. Tienen 2 minutos para hacer preguntas y finalmente cada expositor tendrá también
otros 2 minutos para hacer su intervención final. Cerraremos, por supuesto, con los comentarios finales del doctor Modesto Montoya. El orden se ha sorteado delante de todos y la primera intervención de hasta 8 minutos es del señor candidato Rubén Gómez Sánchez, de Todos por el Perú. Le escuchamos con muchísimo interés, por favor. Bien, una sola pregunta, por favor, Claro, antes de empezar. por De favor. frente vamos a la presentación, no hay que decir nada de la persona, ¿no es cierto? Yo creo que vamos de frente a la Ya, conforme, presentación. Me listo, parece listo, que aquí listo, el listo. público quiere saber cuáles son las propuestas. En Perfecto. todo caso, lo importante es el nombre y el partido. Muy Rubén bien, Gómez Sánchez, Todos por el Perú. conforme. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esto. Entonces, yo voy a hacer la presentación bajo el enfoque de la ciencia y tecnología del emprendedurismo. Por favor, quisiera nada más que me confirmen si está viendo la pantalla en presentación. Perfectamente, muy Ya, clara. listo. Muy bien, perfecto. Entonces, ya empiezo con esto. Entonces, quiero, digamos, en primer lugar, hablar de la situación actual del país en cuanto se refiere a emprendedurismo, en cuanto se refiere a ciencia, tecnología e innovación. Básicamente, lo que acá yo muestro es el tema de las experiencias que se tienen en los países desarrollados en este momento. Lo que dijo el doctor Modesto Montoya es algo cierto, ¿no? En el caso de la Unión Europea, están trabajando con enfoque prospectivo para todas sus políticas y promoviendo evidentemente la ciencia, la tecnología y la innovación. Quiero mencionar claramente, por favor, lo que se llama el índice de complejidad económica. ¿Qué cosa mide ese índice de complejidad económica que va a ser el tema, digamos así, principal para plantear las acciones? El índice de complejidad económica determina la cantidad de conocimiento productivo acumulado por una economía. Si un país dispone de los recursos necesarios para exportar una extensa gama de bienes y servicios, tendrá calificación mayor del índice de complejidad económica. Perfecto. Entonces, avanzando con esto, perdón, disculpen. ¿Y qué pasó? A ver, un momento. Ok, acá estoy mostrando estos gráficos que salen de una plataforma del Tecnológico Massachusetts que muestra el índice de complejidad económico de Corea del año 1998 al 2018. Ustedes lo ven claramente que es positivo. Y este es el índice de complejidad económica del Perú del año 98, que lo ven al 2018 en caída. Y acá está la tendencia de los diversos países, que lo vamos a ver un poquito más grande en la siguiente, para mostrar claramente cómo es la posición. Quiero mostrar el caso de Alemania. Alemania tiene el índice de complejidad económica de 1.90 y el per cápita es $47,000. En el caso de Corea del Sur, el índice de complejidad económica es 1.85 y el PIB per cápita es de $31,000. Avanzamos. En el caso del Perú, nuestro país tiene un índice de complejidad económica negativo de 0.6 y nuestro PIB per cápita es $6,900. ¿Qué es lo que exportamos nosotros como país? Minerales de cobre, básicamente en todo. Minerales de cobre. Y nuestro principal comprador es China, en este caso, Estados Unidos y otros países. Muy bien. Esto es la ubicación de los países. Si ustedes ven en las abscisas, es el índice de complejidad económica y en las ordenadas tenemos el PIB per cápita. Y yo lo que he hecho es esta flecha de tendencia. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Por ejemplo, muestra el caso de Corea del Sur, que está con un índice de complejidad económica cerca a 2 y tiene un PIB per cápita bastante alto. En el caso del Perú, tiene un índice de complejidad económica negativo. Negativo, ya lo hemos conversado, lo hemos visto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos hacer en nuestro país? Entonces, al preguntarnos qué debemos hacer bajo este enfoque, evidentemente que tenemos que afianzar las políticas públicas al emprendimiento, a la ciencia, tecnología e innovación, porque evidentemente la ciencia y tecnología e innovación nos va a permitir mejorar ese índice de complejidad económica. Entonces acá vienen algunas cosas más que tiene el Perú. Perú invierte, acá lo ven chiquito, el Perú invierte muy poquito, que acá se ve claramente muy poquito el asunto. En cambio, Corea del Sur está uno de los países que más invierte como en ciencia, tecnología e innovación respecto del PBI. Entonces, la inversión en ciencia y tecnología es la parte fundamental y el emprendedurismo es una base fundamental que tiene que ser afianzada en la academia en general y es evidentemente lo que necesitamos como país. Entonces, hay diversas fuentes
del BID, del Banco Mundial, diversas fuentes que nos están demostrando a todos los países y particularmente al Perú, un país que tiene muchos recursos, materia prima, para afianzar estos puntos. Entonces, acá planteo los retos que deberían hacerse bajo el enfoque del emprendedurismo y la ciencia, tecnología e innovación. Yo planteo 8 retos. Consolidar una visión de futuro, porque evidentemente el Perú tiene un grave problema. No hay una visión de futuro que marque el rumbo a los diversos partidos de gobierno. Después, discutir y consolidar un gobierno efectivo, un modelo de gobierno efectivo. Tercero, instituir un órgano constitucional autónomo, que sería el centro de pensamiento del futuro del Perú. Un órgano constitucional autónomo requiere modificación de la Constitución en ese punto. El último que se ha hecho ha sido la Procuraduría, que es un órgano constitucional autónomo. Después, formular políticas públicas sin tintes políticos, sino tomando el futuro como parte de desarrollo. Formular políticas públicas de inversión en educación, salud, ciencia y tecnología y, por supuesto, emprendedurismo como primera prioridad. Sexto, implementar políticas públicas Quedan para 3 minutos. el capital humano como tema fundamental. Y finalmente, implementar resultados de la investigación básica aplicada en la academia para solución de los problemas públicos y proponer el desarrollo de la nación. No es posible que en el Perú las universidades públicas y privadas, digamos, no estén haciendo la inversión adecuada en investigación básica y aplicada para dar solución a los problemas del país. Yo acá quiero solamente mostrar algunos de los modelos que se está planteando aquí de consolidar la visión de futuro. Para, ¿en base a qué? A problemas públicos estudiados, a una mejora en la función pública y gobernanza, al fortalecimiento del capital humano, a la articulación público-privada, que en ese tema no se está haciendo. El ejemplo concreto que tenemos es con el COVID, ¿no? Falta esa articulación. El impacto del sistema educativo, que realmente tenemos prácticamente 1,5 millones de estudiantes en pregrado y posgrado, que digamos no lo estamos aprovechando adecuadamente. Y yo como profesor principal de la UNI, evidentemente tengo muchas propuestas al respecto. Y de acá, con esta parte, yo quiero terminar con esta parte de aquí, de plantear el órgano constitucional autónomo, el Centro del Pensamiento del Futuro del Perú. Le he puesto un nombre ahí, CPF Perú. ¿Por qué es necesario esto? Los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, tenemos el Banco Central de Reserva, tenemos la Procuraduría General de la República. No puede ser posible que el futuro del país y dentro de esto la inversión en ciencia, tecnología e innovación dependa de lo que dice un partido político en su periodo de gobierno. No, tiene que ser totalmente independiente y autónomo este tema, por lo tanto, ese es el planteamiento central que yo considero, porque el futuro se va a lograr a través del emprendedurismo, ciencia, tecnología e innovación. Y para esto es lo que estoy planteando este punto y ver las mejoras que se tienen que hacer en la función pública y la gobernanza. En la función pública se tiene que mejorar el aparato público en general para que marque el paso y Un minuto. siga las indicaciones de este centro de pensamiento futuro. Entonces, finalmente, yo quiero plantear que cada uno de estos retos tienen esta secuencia: planificar, ejecutar, controlar y actuar, y hacer un monitoreo y control y ver el éxito de esto. Esos son los planteamientos que quería decir, y más allá en las preguntas podría ampliar algo más. Muchas gracias. Muchas gracias también. Ha sido la intervención de Rubén Gómez Sánchez, de Todos por el Perú. A continuación, conforme al concurso, al sorteo realizado, tenemos la intervención de Eric Verano, de Partido Nacionalista Peruano. Por favor, señor Eric Verano. Ok, Partido muchas gracias. Nacionalista Peruano. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Perfectamente, muy bien. Ok, muchas gracias. Sí, mi nombre es Eric Verano Mesa, soy economista de profesión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy con el número 9 al Congreso de la República por el Partido Nacionalista Peruano. En efecto, tal como me han antecedido, tenemos que partir de un pequeño análisis de contexto situacional de cómo está la situación de investigación y desarrollo, ¿no? Que creo que es el marco general de donde podemos partir, que en el Perú es insuficiente, ¿no? Es insuficiente incluso para nuestra región, una región como Latinoamérica donde se invierte muy poco en investigación y desarrollo. Incluso en esa región el Perú está entre los últimos, ¿no? Es decir, tenemos que la inversión con respecto al PBI que se hace en investigación y desarrollo es del 0,08 al 0,12, según algunos cálculos, ¿no?
mientras que nuestro vecino Brasil invierte el 1,24% de su PBI. Entonces, desde ahí tenemos que analizar y reflexionar sobre el poco interés que tiene el Estado para el desarrollo de nuevas tecnologías, de emprendimientos tecnológicos y en general de todo lo que es la investigación y el desarrollo. Sin embargo, existen diferentes iniciativas dentro del Estado, programas, políticas, que a mi parecer están caminando desarticuladamente, ¿no? Es decir, para lo que es el tema de los emprendimientos tecnológicos, por ejemplo, tenemos un programa de innovación para la productividad y competitividad dentro del Ministerio de la Producción, que es el programa Innovate Perú. Este programa, que cuenta con un presupuesto aproximado de 51 millones de soles, debería ser reforzado para ofrecer una mayor cantidad de proyectos concursables, de fondos concursables, en los cuales se pueda justamente financiar, se pueda apoyar a estos emprendedores tecnológicos, emprendedores de la innovación, pero que actualmente tienen un presupuesto insuficiente para poder llevar a cabo esta tarea, para lo cual fue creado este programa Innovate Perú. Asimismo, tenemos esto desde el lado del Ministerio de la Producción, entonces es una propuesta dentro de nuestro plan de gobierno del Partido Nacionalista, reforzar este programa Innovate Perú, para que pueda dar una mayor cantidad de fondos concursables, de poder financiar más proyectos, y no solamente aquí en Lima, o en algunas grandes ciudades como Trujillo y Arequipa, sino a nivel de todas las regiones del Perú. Por otro lado, tenemos la propuesta que ya se ha hablado en anteriores eventos, como los que vienen realizando, de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en este caso, para evitar pues la crítica de que siempre se quiere solucionar un problema en el Perú creando un ministerio, podría fusionarse, es una propuesta que estamos manejando dentro del plan de gobierno del Partido Nacionalista, en un Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, para que, no creando un nuevo ministerio, sino haciendo, que es parte de las funciones que tiene el Estado, una reorganización, podamos fusionar y elevar a la categoría de ministerio, a lo que es el tema de ciencia y tecnología, pero dentro ya de un espacio. Con lo cual, lo que se haría sería una propuesta de ingeniería presupuestal dentro del Estado, en el cual todo el presupuesto de Concitec pase a ser manejado dentro de este Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, ¿no? Junto ya con el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, y con lo cual se puede también elevar, reforzar, dando un mayor presupuesto a todo lo que es la investigación y el desarrollo. Asimismo, tenemos una ley, la 30078, de parques industriales tecnoecológicos, que además cuenta con su reglamento, y es una ley que fue promulgada dentro del gobierno nacionalista, pero que de la misma forma debería tener un símil o una variación, ¿no? Hacer unos cambios en esta ley para que se agregue ahí también específicamente lo que es el tema de los parques tecnológicos, que es el espacio natural donde los jóvenes científicos, las personas emprendedoras, las personas con ideas disruptivas e innovadoras en el Perú tengan la posibilidad de potenciar, de desarrollar estos proyectos, ¿no? Y en los cuales vemos pues de que hay toda una política dentro de el Quedan Plan 3 Nacional minutos. de... ¿Perdón? 3 minutos. Sí. Quedan. Ok, gracias. De competitividad y productividad, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que promueve, por ejemplo, ese tema de los parques industriales tecnológicos, tecnoecológicos, perdón, pero que debería ampliarse a específicamente parques tecnológicos. Es decir, estoy hablando ya desde una perspectiva legislativa, ¿no? Algo que se puede hacer desde el Congreso de la República, porque recordemos que somos candidatos al Congreso y nuestra idea es ver en qué podemos legislar a favor de los emprendimientos tecnológicos, de la innovación y el desarrollo. Y entonces sería esta modificación a esta ley 30078 y que promueva, ¿no? Promueva todo lo que son los proyectos
de innovación, los proyectos tecnológicos, dentro de este espacio natural que tienen los científicos, los emprendedores, para poder desarrollar sus proyectos, y todo lo que viene a ser también el tema de la promoción de estos proyectos, de estos emprendimientos tecnológicos a través de la red de centros de innovación tecnológica, la red CITE. La red de CITES, que está presente en todo el Perú, y es una red que fue ampliada también dentro de lo que fue el gobierno nacionalista, y en la cual se puede apoyar a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que tengan estos emprendimientos tecnológicos. Como vemos, hay toda una infraestructura presente dentro del Estado que de repente está desarticulada, que no está trabajando con un solo planteamiento, con un solo plan, pero lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ordenar todos estos espacios que hay dentro del Estado que promueven la innovación, la tecnología, la investigación, que se alineen sus objetivos y obviamente dotarlos de mayores recursos, de mayores presupuestos para poder, en este caso sí, promover estos proyectos, estos emprendimientos tecnológicos de innovación y desarrollo tan necesarios para el Perú y que ahora vemos de una forma patente, ¿no? Una forma realmente preocupante, que es necesario en esta situación de pandemia, ¿no? Además, quisiera agregar que hay una propuesta de crear un centro de investigación de vacunas para lo que pueda ser el tema del COVID, ¿no? Es una propuesta que también nosotros estamos teniendo como partido nacionalista. Pero todo esto obviamente no se podrá hacer sin el compromiso que debe tener el próximo gobierno a partir del 28 de julio del 2021, así como los legisladores que estamos para plantear las leyes que promuevan el desarrollo y el emprendimiento. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la intervención de Eric Verano, de Partido Nacionalista Peruano. A continuación, los 8 minutos que corresponden a la tercera intervención. Eslania Carrión, de Victoria Nacional. Por favor, Eslania, le escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Eslania Carrión, ingeniera industrial de la Universidad de Piura y candidata por Victoria Nacional con el número 26 para Lima Metropolitana. Agradezco la invitación al doctor don Modesto Montoya Zabaleta, nuestro experto en física nuclear y fundador del Encuentro Científico Internacional. Empezaré de manera macro, luego daré a conocer mis propuestas e iré finalizando. En principio, cuando hablamos e diserta sobre tecnología, se suele concentrarse en los últimos avances del siglo XXI, soslayando que esta siempre estuvo realmente presente en la historia de la humanidad, para producir mayores beneficios en la vida diaria del ser humano. Desde la aparición del fuego, el invento de la rueda, el trabajo en línea para la producción de automóviles, hasta nuestro tiempo. Sin la ciencia y la tecnología no habríamos podido mejorar la calidad de vida, no solo en los negocios, como en los emprendimientos, sino también en asuntos vitales como es la salud, la educación y el transporte, por citar algunos ejemplos. Es decir, en todos los tiempos, la investigación, la ciencia y la tecnología fueron vitales para cada época. Y hoy lo vemos más en la pandemia. La importancia y necesidad imprescindible de contar con vacunas, respiradores, oxígeno, todo ello consecuencia de los avances de la ciencia. Es realmente lamentable y triste ver que menos del 1% de nuestro PBI se destina al tema de investigación. Por eso que nuestros científicos no son tan valorados. Ahora voy a entrar a las propuestas. En Victoria Nacional, y tengo que estar alineada a mi plan, vamos a ordenar una organización del ecosistema de ciencia, tecnología e investigación, con un rango ministerial. ¿Qué vamos a hacer? Primero, un Centro Nacional de Futuro y del Conocimiento, conformado por 2 institutos, el Instituto Nacional de Ciencia y Conocimientos Avanzado, ligado al CONCITEC, y el Instituto Nacional de Tecnología e Innovación, junto con Innovate Perú, así como también el Centro Nacional de Tecnología y Producción, con base en la transformación del ITP, los CITES y las IPES. Somos conscientes también de que en cada cambio político no es posible que cambien a nuestros directores que forman parte del tema de investigación. Una investigación no dura 1 año, 2 años, dura más que eso. Por lo tanto, vamos a respetar
que por si cambian los ministerios, no es posible también que se cambie la parte de los directores. A nuestros jóvenes emprendedores que ahorita nos pueden estar escuchando en esta transmisión, Victoria Nacional, 1, va a impulsar la creación de la demanda de los productos y servicios creados por empresas ligadas al tema de tecnología y startups peruanos a través de las compras del Estado. Es decir, que el Estado va a tener que comprar una parte de la proporción de sus compras, va a estar ligadas a las startups de nuestros jóvenes emprendedores que ahora nos están escuchando. Así como también vamos a fomentar aquellas empresas con base tecnológica. Nosotros somos conscientes que en tema de industria hemos estado muy enfocados a ciertos sectores, como es la alimentación, como es el calzado, etcétera. Vamos a fomentar aquellas empresas que tengan o inyecten tecnología de punta, intensiva en conocimiento. Así como también crearemos instrumentos para la innovación de base científica. Somos conscientes, yo como emprendedora, empresaria, hay cierto rechazo entre la parte empresarial, académica y científica. En este caso llevaremos un registro de los joint ventures que se puedan generar, porque eso es lo que queremos, articular también a estos ejes muy importantes en el tema del emprendimiento tecnológico. Joven emprendedor, no solamente el Estado te va a comprar. También somos conscientes que muchos emprendimientos se quedan solamente en la base de prototipo. Sabemos que Innovate Perú es su fondo, pero no llega. Recién tengo entendido que está habiendo temas de validación. En Victoria Nacional vamos a ver el tema del microfinanciamiento. ¿Qué quiere decir? Que tu proyecto no solamente va a quedar en tema de prototipo, sino también va a tener un tema de escalabilidad, a llegar a un mercado local, si es posible a un mercado internacional. Eso es lo que queremos. Así como también hay que ver lo que necesita en tema de profesionales en el campo, el tema empresarial que vaya ligado con la oferta académica. Otro punto muy importante es que se va a dar la apertura, una política nacional de género, para que entren también en el tema del emprendimiento tecnológico. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque suena muy bonito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Punto 1, vamos a revisar que realmente el canon que se destina a las universidades para el desarrollo de la investigación realmente se ejecute, se va a monitorear. Así como también se va a dar una apertura a la legislación. Tenemos que revisar la legislación para que este dé apertura, un camino para que realmente se desarrolle el tema de ciencia, innovación y tecnología. Como por ejemplo, ahora necesitamos el tema de los respiradores. Vamos a evaluar los incentivos tributarios. Por eso que decía que se va a fomentar el tema de las empresas en base a la tecnología. Vamos a evaluar los incentivos tributarios a empresas que desarrollen tecnologías orientadas a transformar la materia prima. Necesitamos dejar de ser un país meramente de materias primas al exterior, sino también con productos con valor agregado. Y algo muy importante. 3 minutos. Muy bien, gracias. Y algo muy importante, y lo consideramos dentro de nuestros factores estratégicos como base de nuestros ejes, es incluir en todos los desarrollos tecnológicos medidas de conservación del ambiente. Uno de nuestros factores es conservación del ambiente y el otro es el desarrollo de nuestra tecnología e investigación. El desafío es gigantesco, no podemos perder el tiempo. Más aún es un desafío que trasciende a un solo movimiento u organización. Es imprescindible para transformar el país, combatir la pobreza y la desigualdad y dejar un país mejor de primer nivel a las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la intervención de Eslania Carrión, de Victoria Nacional. A continuación, conforme al sorteo, escuchamos las palabras, la intervención de hasta 8 minutos de Dante Talledo, de Juntos por el Perú. Le escuchamos con el mayor interés. Gracias, Álvaro. Saludos a todos los participantes. Agradecimiento a Modesto por la invitación. Bueno, en el análisis, miren ustedes, de los temas de lo que significa emprendedurismo, seguramente muchos hemos escuchado y a veces hasta hemos inflado el pecho de orgullo cuando decimos los peruanos no se mueren de hambre y donde van la hacen, ¿no? Y esto en clara alusión pues a ese fenómeno de migración que hubo de los peruanos, ¿no? Allá en los años entre los 80 y los 90, la migración a Europa, a Argentina y al Oriente, ¿no? Y los peruanos pues hacían de todo, ¿no?
Pero ese emprendedurismo también lo vivimos, ¿no? Eso que llamamos emprendedurismo lo vivimos en el día a día, y que salimos a casa con la señora que vende los emolientes, que vende los jugos, etcétera, etcétera. Pero en realidad tenemos que ser conscientes de que ese es un emprendedurismo de verdad que es de subsistencia, ¿no? Que básicamente está ligado pues a la necesidad que tienen las personas de sobrevivir y nada más, que no está articulado a ningún criterio de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Porque obviamente pues la cadena de producción, por mínima que sea, está exenta de lo que significa pues tener las garantías de ofrecer un producto, ofrecer un bien o un servicio de calidad. Eso no ocurre. Entonces, eso no estaría pues bien llamarlo como un emprendedurismo y menos ubicarlo dentro de la categoría de un emprendedurismo tecnológico, ¿no es cierto? Entonces, desde Juntos por el Perú nosotros obviamente tenemos clarísimo la necesidad de desarrollar esto. El tema de la ciencia y tecnología ha sido repetitivo en casi todas las eventos que han habido a lo largo de, no sé, unos 30 años, y todos los partidos políticos hablan de que el presupuesto es muy escaso, que somos los últimos en el mundo, digamos, en porcentaje de PBI de presupuesto asignado a ciencia y tecnología, y se ha repetido hasta el hartazgo, hasta el cansancio, y realmente ninguno, ni los que gobernaron o los que aspiran a gobernar, han contribuido a que en realidad eso ocurra. Eso por un lado. Les decía que desde Juntos por el Perú estamos planteando básicamente 4 ejes, sin embargo son muchos, pero por ahora, por los tiempos, planteamos 4. 2 ligados, vinculados directamente a las necesidades o a los derechos fundamentales como la salud y educación, y otros 2 que tienen que ver con el tema de empleo y con el tema de lo que nosotros debemos prever en el futuro, digamos en una concepción, en un concepto ético que tiene que ver con el tema energético. En cuanto al tema de manufactura, que es un tema crucial, hay varios, digamos, dentro de este eje, hay varios temas que tenemos que trabajar. Uno, por ejemplo, es el tema de la industria textil. Otro, por ejemplo, es el tema de la agroindustria, y cuando me refiero a agroindustria no me refiero a la agroindustria de exportación, que exporta pues espárragos, alcachofas y arándanos, ¿no es cierto? O paltas y mangos, próspera, por cierto, sino que también deberíamos impulsar, y esa es parte de nuestra propuesta, el tema también del desarrollo de la agricultura familiar, promoviendo la asociatividad como uno de los valores de nuestros antepasados, un valor ancestral, y que no estemos pues los microempresarios metiéndonos codazos, no patadas, para ver quién llega primero, sino al contrario, generar espacios de interacción y eso es lo que llamamos asociatividad, para poder hacer economías de escala, ¿no? Comprar a menos precio y vender a un mejor precio, tanto a mercados nacionales como a mercados de exportación. Creo que ese es un reto importantísimo para darle valor agregado a nuestros cultivos tradicionales, que además de tener ya desde el origen la posibilidad de ser alimentos sanos, alimentos además proteicos y con alto valor nutritivo, podrían tener, si nosotros le añadimos este componente tecnológico, la posibilidad de que llegue a todos los mercados, ¿no? Con ese sello de calidad que da la garantía, por ejemplo, y para eso está la tecnología, por ejemplo, de las HPP, de que no tengan ningún preservante. Obviamente esa es una tarea pendiente, pero que nosotros tenemos que apuntar a eso, porque es importantísimo que avancemos en esta línea. En ese mismo sentido, nosotros creemos que hay otros ejes, por ejemplo, el tema de los cueros y calzados, el tema de la metal mecánica, que en realidad hay tanta gente con una capacidad de innovación en metal mecánica que le resuelven problemas a la empresa, pero que sin embargo todavía le falta el concepto, la teoría, para profundizar en el desarrollo tecnológico y luego en la innovación. Entonces, algo nos está faltando. Y en ese marco, por ejemplo, creo que es importante, y desde Juntos por el Perú, Verónica ya lo ha dicho, nosotros vamos a impulsar los CITES. Creo que los CITES es una experiencia muy interesante, pero que sin embargo hay que revisarla para trabajar fundamentalmente el concepto de investigación científica ahí, desde ese espacio, y trasladarla luego en el tema de desarrollo tecnológico a lo que nosotros proponemos como maquicentros, ¿no? Como maquicentros que tengan la capacidad de poder, igual, por asociatividad de las pequeñas y de las microempresas, poder ofrecer a las grandes empresas la oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo, tanto al sector, al mercado interno. Quedan 3 minutos. Finalmente, ¿no? En realidad es muy corto el tiempo, pero luego tenemos que decir, ¿y cómo lo conseguimos esto? Hace un ratito mencionaba nuestra expositora anterior, que tenemos varias instituciones
que está como INIA, Innóvate, Concité, CITE, es decir, hay muchas experiencias desarticuladas y en cada ministerio. Entonces, ¿cómo articulamos esto? ¿Cómo generamos un eje transversal? Y por eso la propuesta nuestra de plantearse un ministerio de ciencia y tecnología. Es importante. Todos los mejores países, los que están en avanzada con respecto a nosotros, México, Costa Rica, Brasil, Chile, tienen su ministerio de ciencia y tecnología. Nosotros creemos que es importante. Y más importante aún todavía, establecer niveles de coordinación entre el Estado, entre la empresa y entre la academia. Esa relación que debe existir entre empresa, universidad y el Estado tiene que ser más sólida. El empresario no puede mirar solamente el corto plazo, sino tiene que apostar por el largo plazo. Y eso significa sentarnos a dialogar. No basta una ley como la que se planteó, recuerdo la ley 30.309 de incentivos, ¿no?, a la innovación. En realidad habría que preguntarle al Ministerio de la Producción qué resultados tuvo esa propuesta. Pero lo importante, insisto, es de que las empresas, por ejemplo, asuman esa enorme responsabilidad del sentido ético, tecnológico, ¿no?, y financiero para poder contribuir a que la ciencia y tecnología, a que la innovación y obviamente el desarrollo tecnológico sean los pilares sobre los que sustente un desarrollo sostenible en el país y que no solamente sea un cliché que nosotros mencionemos, sino que realmente los conductores, los líderes lo tengan en su cabeza y en su chip. Eso es importantísimo y que no solamente sea una frase, un lirismo de campaña, porque si no se tiene la convicción, no va a haber voluntad política y nuevamente dentro de 5 años, Modesto va a convocarnos a todos y vamos a seguir hablando de lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias. Han sido las palabras de Dante Talledo, de Juntos por el Perú. Viene ahora la intervención de Gastón Vega, de Perú Libre. Por favor, Gastón, le escuchamos con sumo interés. Buenas tardes, Álvaro. Por favor, ¿me confirma si me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, Gastón Vega, de Perú Libre. Un ratito. Estoy confirmar si me escucha. Por favor, bien. Si no, pasamos. ¿Escucha? Sí, perfectamente. Oigo muy bien. Con todo gusto le escuchamos. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores. Desde Perú Libre declaramos que, una vez más, que si queremos de verdad superar el atraso grave de nuestro país e impulsar el desarrollo del Perú en la era del conocimiento, como primer factor a considerar, es necesario e impostergable darle a la ciencia al menos un lugar en el Consejo de Ministros, es decir, en el primer nivel de la toma de decisiones del gobierno, allí donde se deciden las principales políticas y el presupuesto de la República. Por ello, reiteramos nuestro apoyo a la propuesta de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, e inclusive proponemos que el ministerio, quien ocupe el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, sea el que siempre ocupe el cargo de primer ministro, y además se creen los siguientes 3 viceministerios: el Viceministerio de Informática, Inteligencia Artificial, Robótica y Computación Cuántica, el Viceministerio de Nanotecnología, Nuevos Materiales y Biotecnología, y el Viceministerio de Energías Renovables. Creemos que los argumentos de quienes se oponen a tal propuesta son débiles. Primero, consideramos que la inestabilidad política que posibilitaría excesivo cambio de ministros se resuelve implementando la democracia participativa directa y digital, la que permite la mayor conexión, empatía y colaboración entre los representantes políticos y la ciudadanía, y asimismo posibilita la mayor dinámica de mejora continua, por lo que argumentar inestabilidad política no nos parece razón válida para oponerse a la creación del Ministerio de Mención. Segundo, el argumento de que hay escasa masa crítica de investigadores e innovadores resulta un argumento que carece de validez si tenemos en cuenta el principio de que el mayor conocimiento crea capacidades y que toda persona con capacidad de aprendizaje que alcance un determinado nivel crítico de conocimiento y experiencia puede convertirse en productor de conocimiento nuevo e innovaciones de alto valor, solo que según el sistema educativo
A algunos les puede tomar más tiempo que a otros alcanzar ese nivel. Por lo tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es muy necesario para facilitar incluir de forma masiva a la población a la economía de la innovación inclusiva que produce alto nivel de riqueza e ingresos, como sucede en los países que están en la vanguardia de la innovación, caso Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Singapur, Finlandia, Alemania, Francia, China, entre otros. El Partido Perú Libre propone elevar de forma significativa el presupuesto dedicado a la ciencia, tecnología e innovación. El porcentaje será cuestión de consensuarlo. A mi modo de ver, debería aumentarse de forma inicial al menos 5% del presupuesto del sector público. Una manera de ver el desafío inmenso que tenemos es el caso, por ejemplo, de China, como en 1999 presentó 276 solicitudes de patentes PCT y en el año 2019, o sea, 20 años más tarde, presentó 58.990 patentes PCT. Es decir, aumentó 200 veces en 20 años la producción de conocimiento nuevo. Entonces, el nivel de políticas para incentivar la ciencia, tecnología e innovación tiene que ser algo extraordinario, fuera del paradigma tradicional de promoción a la ciencia y tecnología. Un segundo factor a considerar para incentivar los emprendimientos tecnológicos es la creación de nuevas fuentes de financiamiento para remunerar el aprendizaje basado en proyectos de investigación e innovación. Para ello proponemos, primero, la creación del Fondo Soberano para la Ciencia e Innovación a partir de la explotación de los recursos naturales y la reducción o eliminación de las pérdidas por ineficiencia o corrupción. Segundo, incentivos especiales al desarrollo de plataformas informáticas que faciliten o posibiliten el desarrollo de cooperativas mundiales de innovación gamificada como nuevo tipo de organizaciones exponenciales donde sumen esfuerzos los individuos gestores de innovación, las incubadoras de startup, los centros educativos, las empresas, los gobiernos en sus diversos niveles, aprovechando los potenciales de la complementación, la cooperación y la colaboración, los principios y procesos de construcción colectiva ágil de conocimiento nuevo deben tomarse en cuenta. Entre ellos, el mayor conocimiento se encuentra en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples. En adición, la aplicación de la sociofísica, los sistemas complejos y la ciencia de redes a fin de mejorar y acelerar la creación de valor. Tercero, el desarrollo del innovación que represente el valor de los proyectos de innovación según su nivel de validación. Ejemplo, la criptomoneda Steam Dollar de la red social de curación de contenidos Steemit, ya es un medio, una nueva forma de financiamiento que está siendo exitosa. Otras como la red Minds, Libre, entre otras, ya son formas de criptodinero que apoya lo que es la curación de contenidos. Una cuarta iniciativa son incentivos al desarrollo de fondos público-privados para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Un quinto, facilitar el acceso a fondos internacionales. Un tercer factor a considerar es el desarrollo de la infraestructura para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Proponemos la creación de una red nacional de edificios para coworking, centros de fabricación digital, laboratorios de investigación y parques tecnológicos con acceso gratuito para los participantes en desarrollo de proyectos de investigación e innovación. ¿Cómo vamos en tiempo, estimado? Le quedan 2 minutos todavía. Gracias. Reiteramos que si una innovación puede aumentar de forma significativa la riqueza de una nación y toda persona con capacidad de aprendizaje puede alcanzar el nivel crítico de conocimiento y experiencia para convertirse en productor de innovaciones, resulta absurdo mantener desempleados y subempleados a millones de personas. Un cuarto factor a considerar, otro factor es dar prioridad al desarrollo de las tecnologías exponenciales, la teleinformática, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la nanotecnología, la tecnología blockchain, la biotecnología, las energías renovables, entre otros. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido la intervención de Gastón Vega, de Perú Libre. A continuación es la intervención de
Lisette Meléndez, de Partido Morado. Por favor, Lisette, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación y felicidades por promover un espacio de encuentro, presentación e intercambio de propuestas que de una vez por todas fortalezcan las políticas públicas y podamos construir un país con bases en el conocimiento. Creo que es importante primero preguntarnos por qué el Perú es el 5º país en el ranking de emprendedores, pero el 71 en el de innovación. La respuesta es simple. Hay una romantización del peruano emprendedor que esconde las precariedades bajo las que los empresarios tienen que salir adelante en este país, porque sí, los emprendedores surgen a pesar del Estado. Por ello es importante ir más allá del discurso triado de formalicemos las MIPE, como si la solución fuese que todas tengan RUC o registren trabajadores. Y ahí es importante diferenciar que hay diferentes tipos. ¿Qué ha pasado con la transmisión? ¿Ha habido un problema con la transmisión, me parece? Por favor, los que están controlando la transmisión, ¿ha habido una interrupción? Todo está bien, es un error del problema de Lisette, algo tiene. Sí, la señal de internet de Lisette debe ser. Continuamos, por favor, Lisette. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, hubo una interrupción cortita. Por Muchas favor, gracias. continúe. Bueno, Por continúo. favor. A lo que me refería era que tenemos estos dos subsistemas dentro del emprendimiento, que permite que las personas puedan emplearse independientemente, pero que surgen a raíz de las ineficiencias que tenemos en el Estado. Entonces, es importante diferenciar esta de las MIPES que sí logran salir adelante, también nuevamente a pesar del Estado, y ahí es donde tenemos que cambiar el modelo por uno en el que el conocimiento y la innovación sean por fin un soporte en la investigación científica que se vinculen al desarrollo tecnológico. Para nosotros, eso es un emprendimiento con base tecnológica. Lo que nosotros proponemos dentro del Partido Morado es que todas las empresas comiencen a ser creadas con una base tecnológica, de tal manera que puedan tener escalabilidad. Por esto, dentro del Perú, nosotros nos preguntamos, ¿qué falta? Bueno, lo primero que falta es que según los estudios de la OCDE, los peruanos adultos en promedio carecen de ciertas capacidades necesarias para poder insertarse en el emprendimiento tecnológico. La comprensión lectora, numérica y resolución de problemas en contextos informáticos está muy por debajo del promedio. Por eso es necesario que adquiramos compromisos serios con las reformas educativas. Y ahí el Partido Morado tiene a una candidata a la vicepresidencia que tiene claras cuáles van a ser las políticas para poder fortalecer este tema. Y luego poder ampliar los servicios públicos a los que tienen que acceder los emprendedores, en especial todos los que tienen una base tecnológica. Por esto, no basta con aplicar políticas favorables como vamos a inyectar capital de riesgo. Es importante, como mencionó Julio Guzmán en su presentación de hace unas semanas, que podamos tener un ecosistema. Es decir, crear condiciones que puedan hacer viables todos los emprendimientos. Y es en base a esta visión que las políticas de promoción de emprendimientos tecnológicos dentro del Partido Morado están dentro de los 3 ejes transversales. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que nosotros instalados en el gobierno, todos los ministerios y todas las oficinas no van a trabajar como islas, sino que van a trabajar en conjunto con un solo espíritu de trabajo. Este es el factor diferenciador de un partido político que es en efecto una institución con trabajo permanente y no un club de candidatos y técnicos que se hacen llamar políticos, pero que únicamente aparecen cada 5 años y nos dicen que van a solucionar todo el país. Pero no es así, porque lo único que quieren es poner en su CV, yo soy ministro o congresista. A continuación quiero mencionar las propuestas. Nosotros tenemos 3 propuestas. Lo esencial es primero, fortalecer a los ciudadanos para que puedan ingresar al emprendimiento tecnológico. Después es fortalecer las MIPES para que puedan también actualizarse un emprendimiento tecnológico y finalmente promocionar la ciencia, la investigación y la tecnología. Para lo primero, nosotros proponemos que vamos a crear un programa de desarrollo del perfil digital. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ahora no estamos desarrollando habilidades cognitivas que permitan que todos los usuarios no solamente consuman digitalmente, sino que también puedan crear programas, puedan crear productos tecnológicos. Lo segundo es empezar una alfabetización digital orientada a desarrollar talentos y contribuir a democratizar el ciberespacio. Como saben, nosotros no tenemos muchísima conectividad y es súper importante que eso pueda mejorar en el país. Respecto a las MIPE, nosotros creemos que la ley MIPE tiene que ser creada una nueva ley MIPE que permita que realmente haya un desarrollo productivo y una innovación permanente y competitiva. Por eso, dentro de la ley que vamos a promover, estamos promoviendo la creación de la Agencia Única de Innovación y Competitividad. ¿Para qué?
todos estos programas que han mencionado mis antecesores puedan ser guiados por un solo ente dentro del gobierno. Parece impresionante, pero hay demasiados programas que están por todos lados y que nadie los dirige, además de que dentro del Estado muchos trabajan, como les mencioné, como islas separadas. Y respecto a lo más importante que siento que le puede interesar aquí a Modesto, que justo nos mencionaba estos temas de Francia y demás, es que para la promoción de la ciencia, tecnología e innovación, nosotros estamos proponiendo 3 grandes propuestas. Lo primero es una nueva gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Segundo, incremento del financiamiento para las actividades de ciencia, tecnología e innovación y nuevos mecanismos de promoción de la ciencia, tecnología e innovación. Tenemos dentro de estas 3 propuestas casi 50 innovaciones que vamos a tener. Entre ellas les puedo mencionar algunas. La primera es que vamos Quedan a 3 minutos. Sí, muchas gracias. Vamos a fomentar programas integrados de investigación y docencia de posgrado. Hoy en día, los docentes e investigadores tienen que encontrar mecanismos para que puedan investigar dentro de las universidades. En el Partido Morado tenemos experiencias de jóvenes que han llegado al partido, que son investigadores de la UNI, que con mucho esfuerzo han logrado llevar a cabo actividades de investigación. Por eso creemos que es importante que estos programas sean integrados. Después también nosotros vamos a desarrollar e implementar iniciativas para atraer y retener investigadores y profesionales peruanos destacados que trabajen fuera del país. Para esto nosotros vamos a crear un Centro Nacional de Investigación Científica dependiente de la Agencia Nacional de Investigación y Capital Humano, para que permita de una vez por todas alojar a todo el capital humano que usualmente se va del Perú a falta de oportunidades. Quiero decirles que hoy vamos a escuchar y estamos escuchando diversos diagnósticos y en eso, como en realizar leyes, en el Perú somos campeones. Pero lo que realmente se requiere es poder estar seguros de que las promesas bonitas puedan pasar al papel, a nuestra realidad. La pregunta es si es posible confiar en quienes ya gobernaron al país, en el Ejecutivo o en el gobierno local, y no lograron nada más que llenar sus bolsillos, el de sus hijos o sus amigos. Esa es la diferencia del Partido Morado. Julio Guzmán no se fue a pasear por el mundo para encontrar fórmulas que solucionen la realidad del país. Él decidió formar un partido político que hoy les presenta el único plan de gobierno que tiene una estrategia programática que responde a técnicos que han trabajado de la mano durante 5 años. Julio Guzmán es el único que lidera su plan de gobierno y que tiene... ¿Ha habido una interrupción? Lisette, se ha interrumpido su mensaje. En principio creo que ya había redondeado lo que quería decir. Ya. A ver, vamos a ver. Lisette, te queda todavía un minuto. Bueno, creo que se interrumpió la transmisión de Lisette. Fue la intervención de Lisette Meléndez, del Partido Morado. Conforme al programa establecido, la siguiente intervención corresponde a Luis Velarde, de Acción Popular. Por favor, le escuchamos. No se le oye bien, se le oye bajo. A ver, ¿ahora está mejor? Mejor, ahora está mejor. Sí. Todos, soy Luis Alberto Velarde, candidato a la segunda vicepresidencia, acompañando a Jody Lescano en este viejo partido republicano que cumple 65 años, que es Acción Popular. Para nosotros, esta importante reunión de trabajo, de intercambio de conocimientos y de aprendizajes, representa una oportunidad para dar como base de nuestra propuesta del plan de gobierno para el periodo 21-26, lo que hemos logrado a lo largo de estos años de experiencias de ser gobierno y ser oposición, de estar en lucha contra los cambios, han roto las continuidades de los procesos a lo largo de estos decenios, que nos permiten, como un partido maduro, proponerle al país soluciones como la que en su día el presidente Paniagua hizo
en la reconstrucción de la democracia en el año 2000 y una salida en la búsqueda de los grandes acuerdos nacionales. El Acuerdo Nacional, por ejemplo, ha sido una institución que también ha tenido como su política número 35 de Estado, la vinculada a esta necesidad de desarrollar los programas que estamos hoy día tratando desde el año 2017, llegamos a estos acuerdos. Y como bien se ha dicho acá, hemos pasado por muchas etapas de diagnósticos y de gobiernos que no han terminado aterrizando ni resolviendo esta diversidad y dispersión de aquellas herramientas que ha venido asignando tanto la sociedad a través de las empresas, yo soy empresario, y también el Estado a través de sus distintos organismos, incluyendo los desarrollos universitarios. En consecuencia, nuestro plan de gobierno tiene como misión hacer un país integrado, donde tengamos igualdad de oportunidades y donde el talento humano, acompañado por la educación, la ciencia y la tecnología, resulten siendo el espíritu que enlaza esta nación antigua que es el Perú y que ha trabajado durante muchos siglos con esta capacidad creativa para resolver sus problemas. El primer problema que tenemos que resolver es la generación de estabilidad política para lograr entendimientos, de tal manera que hagamos que funcionen las soluciones que muchos de ustedes han descrito a lo largo de sus presentaciones. En consecuencia, lo que el partido propone ahora es que esta larga lista de los proyectos de ley que se encuentran hoy en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Investigación, etcétera, que alcanzan al número de 97, puedan ser procesados de manera ordenada, rápida, consensuados y resueltos, de tal manera que el gobierno, cuando llegue el 28 de julio, encuentre un espíritu dentro del Congreso que permita darle a la ciencia, a la tecnología y a todo el emprendimiento que se requiere para resolver los problemas de empleo, de la creación de empleo y de la transformación de la informalidad a una generación de empleo digno, la voluntad de los actores políticos. Por eso, Johnny Lescano me pidió que fuera yo quien viniera a este conversatorio, de tal manera que le transmitiera de parte de él a todos, especialmente a nuestro líder en esta materia, Modesto Montoya, no solo el entusiasmo, sino lo significativo que es para nosotros tener esto como una de las principales banderas. Asimismo, hemos venido trabajando algunos temas puntuales sobre el Perú tecnológico que queremos. Para nosotros, las acciones inmediatas que hay que declarar es que la cobertura digital a nivel nacional pueda ser alcanzada por todos los peruanos. En la reforma constitucional que se propondrá en el debate pertinente, Acción Popular hará bandera que esta cobertura digital sea un derecho ciudadano y que el Estado esté en la obligación de poder brindarlo, de tal manera que no tengamos como hoy 400.000 estudiantes aislados del sistema educativo por culpa de la pandemia. Ya el debate sobre el 6% del presupuesto nacional, perdón, del PBI en el presupuesto nacional para el Ministerio de Educación, es un debate que ha logrado, después de casi 20 años que apareció en el Acuerdo Nacional, formar cuerpo y conciencia en la mayoría de las... Tiene 3 minutos. Creemos que de allí, en el desarrollo de esa inversión, el sector ciencia y tecnología debe tener por lo menos un punto porcentual para poder promover los emprendimientos necesarios. ¿Aló? También creemos que debemos transformar el Banco de la Nación para que pueda funcionar como una entidad que promueva, patrocine, genere capacidades, de tal manera que aquellos que tengan emprendimientos con compuestos de ciencia y tecnología puedan formar APPs entre el Estado y el emprendedor, pero a su vez también que puedan llevar
un padrino empresarial, de tal manera que no se quede, como hemos visto a lo largo de estos años, en simplemente trabajos teóricos o simplemente subsidios a investigaciones que no terminan teniendo luego una aplicación práctica, que es la que termina generando riqueza y empleo. Fomentar, por lo tanto, el desarrollo tecnológico tanto del sector público como del sector privado a través del incremento en la asignación de mayores presupuestos para investigación, desarrollo e innovación. Y en ese sentido, vamos a promover una plataforma tecnológica integradora a nivel nacional que pueda satisfacer las necesidades públicas de todos los agentes económicos, personas, familias, empresas y del Estado, a través de ponernos de acuerdo si creamos este ministerio famoso de ciencia y tecnologías o hacemos un gran conglomerado de educación, cultura y ciencias y tecnologías. Porque para poder resolver esto tenemos que tomar grandes acuerdos en un Congreso que probablemente sea fraccionado y que nos obligue a tener entendimientos de esta magnitud. Finalmente, el gran enganche para el desarrollo de las tecnologías tiene que estar vinculado al mercado y a la generación de riqueza y empleo. Y por eso es importante trabajar conjuntamente con lo que son las MIPES para que podamos encontrar los eslabones pertinentes que terminen generando ese nivel de círculo virtuoso que nos lleve al desarrollo y a la generación de empleo digno. Gracias. Exacto, muchísimas gracias. Ha sido la intervención de Luis Velarde, Luis Alberto Velarde, Acción Popular. Finalmente, es la intervención de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Le escuchamos, Hernando, con muchísimo interés. Buenas noches a todos los candidatos. Gracias por la oportunidad de dar la posición de Fuerza Popular. Para hablar de emprendimientos y tecnologías tendríamos que primero situarnos en qué cosa es un emprendimiento y qué es un emprendedor. El emprendedor es aquel que avanza normalmente por su propia cuenta, encontrando adversidad en su camino, encontrando un estado que en lugar de facilitarle la vida, le complica la vida, le pone impuestos. Esa persona avanza por cuenta propia. Y en realidad muchas veces lo que pide es que el Estado lo deje emprender, que no se convierta en una barrera. Los emprendedores en nuestro país no son emprendedores de subsistencia o porque como no han conseguido otra cosa y son medio subempleados, no. El Perú tiene una vocación de emprendimiento. El peruano no necesariamente quiere trabajar en una gran empresa, en el Estado, quiere trabajar por su propia cuenta. La visión de creer, ¿no?, que emprendedor, igual informal, igual subsistencia, es una visión profundamente equivocada, el que no entiende la naturaleza de nuestro pueblo, una naturaleza de autonomía, de independencia, de hacer las cosas por su cuenta y de avanzar, de tener propiedad, de ser dueño de algo, de tener dinero y riqueza, porque no le tiene miedo a la palabra riqueza. Ese es el emprendimiento, y el emprendimiento en nuestro país existe, está en las calles, muchas veces de manera informal, pero no porque quiere, sino porque decide ser informal, porque se encuentra con un Estado que no lo entiende y que lo llena de trabas. Es un emprendedor al cual nosotros no necesitamos enseñarle a emprender, porque sabe más que muchísimos de los que estamos acá y en otros sitios. Necesitará quizás que le demos algunas capacitaciones tecnológicas, pero no les vamos a enseñar nosotros a emprender. Ellos saben muchísimo más que nosotros de esto. Dicho esto, yo quisiera centrarme en el otro tema, el tema de la tecnología, de emprendimientos tecnológicos. Si eso es emprender y el que emprende decide avanzar, ojo, un último tema, en el mercado. El emprendedor quiere mercado, quiere libre mercado, quiere poder ofrecer sus servicios, sus productos, su menú, lo que sea, con la menor carga posible y que lo dejen comercializar y que el Estado no se meta en el medio. Eso es lo que quiere. Por eso que nuestro país emprendedor es un país que cree en el libre mercado y no en la economía estatista, planificada,
y de competencia, ¿no? Que le ponemos un supermercado nacional para que compita, como lo hemos visto en el pasado. Dicho esto, vamos a pasar un poco a entender qué significa y por qué se apuesta por la tecnología. ¿Por qué necesitamos emprendimientos tecnológicos y qué significa eso? La tecnología no es por gusto. La tecnología se da para ser competitivos, y competitivos en el mundo. Se han hablado de los rankings, el ranking de los países más competitivos y con países con más emprendimiento y con más tecnología. Curiosamente, todos países donde existe el libre mercado, ¿no es cierto? Corea del Sur, Finlandia, Australia, Canadá, etcétera. No está ahí ni Venezuela ni Corea del Norte, ¿no? No es una casualidad y hay que también tenerlo en cuenta y tenerlo claro. ¿Qué nos queda? Nos quedaría, para ser competitivos, hacer productos más baratos, como apostaron muchos países, como China, por ejemplo, en una época. Pero ahí hay una trampa. Cuando lo haces muy barato y tienes éxito, ¿no? Los salarios empiezan a subir y ya no lo puedes hacer tan barato. Y eso lo han vivido los países. La segunda apuesta es hacerlo mejor que otros países. Y esa fue la apuesta, por ejemplo, de Japón, en algún caso. Con mucha tecnología, pero nuevamente, si lo haces mejor, porque le pones mucho tema de tecnología, eso también te va a llevar a que en algún momento tus costos diferenciales sean altos y tengas que tener también salarios altos y no puedas ser tan competitivo. ¿Cómo es competitiva una nación? Cuando tiene innovación. ¿Y de dónde proviene la innovación? La innovación no proviene de mentes iluminadas, ni de los ministerios, ni de los grandes organismos que hay que crear que se llenarán de burocracia. No. La innovación en el mundo proviene del mundo empresarial. Y son las mismas empresas las que innovan. Por eso es tan importante propiciar que exista muchas empresas, que exista empresarialidad, porque mientras más empresas, menos obstáculos del Estado, más mercado, más innovación. Esa es la regla aquí y en cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo fomentamos la innovación? Una mirada se puede trasladar a lo que es innovación y desarrollo, pero investigación y desarrollo. Pero si analizamos bien en el mundo, la investigación y desarrollo ayuda, pero la principal innovación ha provenido de las empresas. Si nosotros vemos el caso de los Añaños, el caso de una innovación artística como la tarumba, Gastón, Vania Macías, ellos mismos generaron innovación. La innovación se tiene que generar desde el interior de las empresas y muchas veces dentro del interior de las empresas son los trabajadores los que fomentan la innovación. Por eso nosotros queremos fomentar el crecimiento de las pequeñas, medianas, microempresas y las grandes empresas, todas por igual, porque nos traerán competitividad y nos traerán innovación. No son ni organismos, ni construyendo universidades y centros, porque recursos no hay y no van a haber. Y lo que tenemos que hacer es ser sinceros con el pueblo peruano y decirle que ya no hay recursos. Y entonces, hacer promesas de construir, crear, hacer leyes con burocracias, no es correcto. Nosotros queremos fomentar mercado, libre mercado, y que dentro de ello exista la innovación que nos va a sacar adelante. Innovación, sobre todo, privada. El Estado, ¿dónde debe intervenir? En apoyar a universidades, ciencia y tecnología, donde no hay margen y donde hay que apostar, así sea a fardo perdido o a fardo cerrado, y tenemos que buscar incrementar seriamente la inversión en ciencia y tecnología. Necesitamos físicos, químicos, matemáticos, y allí no hay que escatimar nada. Esa es la labor del Estado. Nosotros tenemos que ser como timoneles, no meternos a remar y a decir que vamos a producir la innovación. A nadie se le ocurre en su sano juicio decir que va a ser ciencia y tecnología y decir, bueno, yo me voy a convertir en el científico. No, el científico estará y hará su ciencia, y los innovadores estarán también dentro de las empresas. Repito, es dentro de las empresas donde existe la innovación tecnológica efectiva. Muchas gracias. Ha sido la intervención de Hernando Guerra García por Fuerza Popular. Conforme al programa del evento, vienen ahora las preguntas de nuestros dos panelistas. Tenemos a dos distinguidos académicos
profesionales, investigadores. Cada uno va a tener 2 minutos para hacer su pregunta. En primer lugar, el doctor Enrique Solano. Por favor, le escuchamos. 3 minutos, 3 minutos. 3, muy bien. 3 minutos. Gracias. Vamos. Gracias, Álvaro. Gracias, Modesto. Y he escuchado con atención las propuestas y los mensajes de los candidatos. Y primero hago una pequeña reflexión y luego dejo la pregunta, aprovechando los 3 minutos. En principio, yo creo que hay un consenso claro y una transformación en lo que el peruano medio entiende y el político medio entiende, que es el círculo de oro, que es la educación que se transforma en generación de conocimiento mediante la investigación y luego en desarrollo tecnológico, en innovación y luego en negocio, en emprendimiento tecnológico que acaba en productos, en mercados y en ingresos. Es decir, el Perú, como muchos países, tiene siempre este problema de transformar lo que es puramente gasto, que es increíblemente bajo, ¿no? 0,13% encontré por allí en estos días. Poco importa la cantidad exacta, pero es increíblemente bajo. Es decir, si se multiplica por 10 el presupuesto y el PBI del Perú ni se entera, ¿no? O sea, hay gastos tan inútiles, no en el Perú, en casi todos los países, sobre todo en armamento y en asuntos de mera política interna, ¿no? Y gastos, y muchas veces asignación de presupuestos que no se usan, ¿no? Que es todavía peor, y que tiene que transformarse ese gasto, que se ve como gasto, porque la gente sufre cuando le dices que pase de 0,1 a 1% o al 3%, como dije por ahí yo en algún tuit. Y el asunto está en cómo hacerlo de forma gradual y de forma significativa. Entonces, todo lo que yo he escuchado, yo creo que hay ideas interesantes. Obviamente paso no voy a precisar nombres porque poco importa, al menos no tengo yo aquí una presencia política, no es mi intención, pero digamos hay una gama de propuestas que van desde la mera estructura organizacional del Estado, de gobernanza, hacia ideas tan osadas como por ahí se menciona a la computación cuántica, área en la cual soy experto mundial desde hace muchos años, y que tampoco le veo mucho sentido de hacerlo en el Perú, sobre todo a nivel de hardware y de desarrollo a costes de decenas de millones de dólares o de centenas, si es que no se tiene una estructura clara. Entonces, parte de mi pregunta, aparte de este primer comentario, he escuchado muy poco de estrategias para hacer este gasto que se pueda convertir en revenue, en ganancia. Un minuto. Y he escuchado muy poco, es decir, claro, es fácil decir pasamos del 0,13 al 1 o a lo que sea, o que cambiemos o generemos ministerios o no, o dependencias o gobernanzas. Imagínense que alguien les da el 1% o el 3%, ¿qué harían con eso? ¿A qué plazo se genera ganancia? Y cómo se fomenta el emprendimiento, no solamente en los científicos, ¿no? Porque los científicos nunca hemos tenido formación de emprendimiento. Y lo que yo he aprendido por el mundo en el Silicon Valley, en Shanghai, o en París, o en Londres, o en Múnich, es que el emprendimiento está asociado, como se ha mencionado, pues con la libre curiosidad y deseo de generar estructuras, conocimiento y productos y mercados, ¿no? Y que al final lo practica gente sin educación, con educación, ingenieros, físicos, economistas, sociólogos, poco importa. Basta ver la historia maravillosa de las grandes empresas tecnológicas. Entonces, ¿cómo el Perú, qué visión estratégica de inversión se debe tener en el Perú para que el emprendimiento acabe realmente capturando el alma y el espíritu del peruano medio y que lo que se ve como gasto en educación e investigación en realidad sea una inversión porque genera ganancia, ¿no? Y lo último que quería mencionar, en los segundos que me queden, es que yo creo, también ese es el mensaje que les quería dar, que se tiene que apostar por el talento natural.
lamentablemente en esto del emprendimiento tiene que haber un elitismo salvaje, porque esto es así en el mundo. Esto no es democracia ni un poquito para todos, es para los mejores y los mejores de los mejores, porque Perú tiene que competir, el peruano medio tiene que competir con las mejores empresas del mundo. A ningún peruano, por tener un pasaporte peruano, debe sentirse restringido en competir al más alto nivel con la misma visión que salió Elon Musk de Sudáfrica o Steve Jobs de Estados Unidos. Ok, eso es todo. Gracias, gracias. A continuación, la pregunta que propondrá el doctor José Luis Mantari. 3 minutos también. Por favor, doctor, le escuchamos. Bien. En línea con el comentario anterior, debo mencionar que... Ahora sí. ¿Se escucha? Pero es un poco... En línea con el comentario anterior... Correcto. Hay problemas con el sonido. Vamos a ver. En línea con el comentario anterior... Señor Isabel... Hay un problema con el sonido y la imagen. A ver si podemos resolverlo. A ver, ahora se me puede escuchar mejor. Sí, le escuchamos, le estamos escuchando. Bien. En línea con el comentario anterior, es importante mencionar que para hacer innovación debemos por la investigación científica tecnológica. Nosotros tenemos todo eso mezclado en las instituciones, en Concitec, en INIPA y en Innovate. Lo tenemos mezclado, ¿no está claro? Claro que tenemos que ser elitistas, es verdad. Y es por tanto que tenemos que reforzar SUNEDU, que quieren vulnerar, todos estos congresistas quieren vulnerar a la institución. A esta gran institución que está fortaleciendo estos 3 grandes campos que tenemos que tenerlo claro. Hemos hecho muchos emprendimientos en el Perú. Emprendimientos que muchas veces terminaron en cebo de culebra. ¿Por qué? Porque simplemente quisieron aplicar tecnología, pero se olvidaron de la ciencia, de la investigación y del desarrollo tecnológico. Si hablamos de elitismo, tenemos que fortalecer SUNEDU. Me gustaría que todos ustedes ya mencionen cómo articularían SUNEDU, es importante para el país, con las instituciones que dan fondos para innovación en el país. ¿Se ha ido un poco el sonido? Pues se ha visto. A ver, vamos a ver. Se han visto en el Perú emprendimientos que no han llegado, no han calado, justamente porque de frente se fueron a la aplicación tecnológica. Copiaron tecnologías, imitaron tecnologías, y el resultado es que no hemos tenido un producto que sea escalable, que sea comercialmente competitivo. Es por eso que es importante articular estos 3 componentes y organizarlos. Y ahora pienso que es importante la presencia de SUNEDU. Y entonces, ¿cómo ustedes, políticos, articularían o fortalecerían SUNEDU para impulsar la innovación, lo puedan hacer de manera óptima? Correcto. Bien. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a nuestros 2 panelistas por sus comentarios y preguntas. Vamos, conforme al programa establecido, a los candidatos. Cada candidato tiene ahora 2 minutos. Ustedes han hecho un gran esfuerzo que agradecemos por sintetizar sus planteamientos. Ahora, aún más, les pedimos que sea solo en 2 minutos. El orden, como saben, ya fue establecido y la primera intervención es de Rubén Gómez Sánchez. Todos por el Perú, tiene 2 minutos. Por favor. Estimado moderador, quisiera pedir en afán de una regla igual, que al igual que a los señores han tenido 3 minutos, también esta vez todos tengamos los 3 minutos.
consulto. A ver qué dice el doctor Modesto Montoya. No, 3 minutos ha tenido porque faltó un panelista. Era 6 Sí. minutos, así que se mantienen 2. Doctor Modesto Montoya, hay un pedido de ampliar la intervención. No, decía Bueno. que los 3 minutos fue porque en lugar de 3 panelistas se redujo a 2. Ajá. Ok. Sí, entonces continuamos con Entendido. 2. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces, tratando de ver los aspectos fundamentales de los dos señores panelistas, quiero centrar la idea primera. Lo que es emprendedurismo y ciencia, tecnología e innovación requiere una visión de mediano y largo plazo. Por lo tanto, es fundamental generar el escenario en el país que asegure que aun cuando hay cambio político, las políticas se mantengan. Por esa razón que estamos planteando el organismo autónomo totalmente. Primer punto. Ahora, en relación a lo que ha dicho el doctor José Luis Mantari, ¿cómo relacionamos SUNEDU con el tema del emprendedurismo y lo que es la solución de los problemas públicos? La ley 3220, en el artículo 51, tiene un artículo, un texto que es más o menos el siguiente. Dice que la academia debería articular de manera con el sector privado y público para que vía la investigación solucione los problemas del país. Ese artículo lamentablemente no se está cumpliendo, salvo raras excepciones. Entonces, si la formación en general del sistema educativo se orienta a metodologías de hacer la solución a través de innovación, emprendedurismo, de general a nivel de pregrado y en todos los cursos de la academia en general, considero que estaríamos generando el escenario adecuado de visión de futuro. Ahora, pasar de 0.13 a 1 o 2% de inversión en CTI del PBI, eso requiere visiones de mediano y largo plazo. Por esa razón planteo, y lo hemos dicho claramente, los aspectos de la creación de este órgano constitucional autónomo para asegurar eso, por un lado, reforzar el capital humano, segundo, y por supuesto, afianzar el tema de que las universidades en general pasen a ser parte de los rankings internacionales, que ahora no figura ninguna universidad peruana en el ranking internacional. Eso es todo, estimado Muchas señor. gracias por su intervención. Ha sido las palabras de Rubén Gómez Sánchez, todos por el Perú. A continuación, la intervención de 2 minutos de Eric Verano, de Partido Nacionalista Peruano. Le escuchamos. Eric Verano, por favor. Ya, ahora sí, ya Gracias. activé el micro. Bueno, en vista de todo lo mencionado y sobre todo en las preguntas que han hecho los dos panelistas acerca de las estrategias y bueno, cómo se podría articular SUNEDU, todo esto pasa por ver las leyes y ver qué es lo que el Estado puede hacer con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, es en este sistema que tiene como órgano rector a CONCITEC, donde debemos ver esas estrategias para concretar, ¿no? Para convertir este gasto, esta inversión, ¿no? Más que gasto es inversión, porque no es un gasto, es una inversión que hace el Estado, y que esto se convierta en acciones concretas para emprendimientos tecnológicos. Asimismo, el tema de la articulación con SUNEDU. Pero a eso yo quisiera agregar que durante la gestión del gobierno nacionalista se dio una gran inversión para becar a los jóvenes más brillantes, a los jóvenes más estudiosos, y que puedan tener ellos becas en las cuales han podido capacitar en universidades de primer orden en el extranjero. Lo que tenemos que hacer es que ese primer paso que se ha dado, capacitando a nuestro recurso humano, debe tener un segundo paso, y que no se ha tenido en estos 5 años, de justamente convocar a estos talentos, a estos jóvenes que fueron becados en las mejores universidades del Perú y del mundo, para que puedan volcar todos esos conocimientos en ciencia y tecnología aquí en el Perú. Conversé con uno de ellos hace poco a raíz de justamente este tema del COAR, que no se querían dar vacantes para este año 2021, y ellos me decían eso, ¿no? Estaban muy agradecidos por las becas que ellos habían tenido, por haberse capacitado y formado en las mejores universidades del Perú, pero que al regresar al Perú no tenían esas puertas abiertas, ni del Estado, ellos han regresado a partir del 2016 hasta este año, ni en las empresas privadas. Entonces es muy necesaria la intervención del Estado. Estoy totalmente disconforme con anteriores
participaciones en las cuales se ha visto que el Estado no es un actor importante. Sí lo es. La triple hélice es una teoría muy importante, así lo dice. Estado, empresa y academia. Gracias. Gracias. Voy a pedir mucho que nos constriñamos al tiempo. Ha sido la intervención de Eric Verano, Partido Nacionalista Peruano. Ahora tenemos a Eslania Carrión, Victoria Nacional. 2 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Aparte de ser candidata al Congreso, también he participado en la elaboración del plan de gobierno, que específicamente una de las propuestas es crear un fondo para los emprendimientos, que es menos del 1%, 1.000 millones de soles. Es menos del 1% de nuestro presupuesto nacional. ¿Cómo es posible que nuestras planillas sean más o cerca del 50% el presupuesto para el pago de planillas? En este caso, le vamos a dar 1.000 millones de soles para una creación de fondos para emprendimientos que promuevan un impacto social sostenible y también tecnológico e innovación. Efectivamente, cuando la SUNEDU sí contempla, por ejemplo, qué artículos científicos se han creado, en qué bases de datos, en qué bases se han publicado, pero hay algo que no se contempla. Si realmente esos artículos, estos proyectos han servido o no para la comunidad, si realmente se han articulado. Eso no sucede. ¿Y saben por qué? Porque no somos una economía de innovación, lamentablemente. Se tiene que ver ese punto, regularlo, ver que realmente esos artículos que se publican y que toman un tiempo esta investigación, realmente se comercialicen, lleguen a solucionar un problema de la comunidad. Eso es mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eslania Carrión, de Victoria Nacional. La siguiente intervención es de Dante Talledo, de Juntos por el Perú. Por favor. Bien, gracias. Gracias, Álvaro. Ya lo hemos manifestado, definitivamente para poder hacer ciencia, para poder hacer tecnología, para poder hacer desarrollo tecnológico e innovación. En la base de todo está el conocimiento y por consiguiente en la base está la educación. Y aquí sí tenemos un problema muy serio, porque lamentablemente nuestras universidades no están generando profesionales de alta calidad. Ese es un tema crucial, ¿no? Y aquí sí, pues, creo que el SUNEDU tiene un rol importante como el que ha venido jugando, pero tiene que ser todavía mucho más exigente. Pues aquí la propuesta es obviamente cambiar las mallas curriculares para hacer investigación pura cuando sea necesario y para hacer investigación aplicada. De otra manera, lo que vamos a generar solamente son profesionales que van a servir al modelo económico para estar en la última fase del sistema, solamente en la cadena de logística o como un gerente, como un administrador. Y lo que necesitamos realmente son técnicos. En ese marco, la estrategia, respondiendo a una de las preguntas, una es el tema de educación, ¿no es cierto? Cambiar las mallas curriculares y hacer una malla justamente que sirva a un nuevo modelo, un modelo de desarrollo sostenible, para que cuando tengamos que explotar litio, el litio no se lo lleve la empresa que lo explota, porque eso lo dice la Constitución, sino que nos permita que el Estado pueda decidir sobre eso, para que hagamos aquí batería de litio, para que nosotros podamos construir automóviles electrónicos, y entonces ahí sí necesitamos, obviamente, innovación tecnológica. Y finalmente, yo lo dije anteriormente, es cómo articulamos empresa, Estado y academia, y sobre todo empresa es importantísimo para que esto funcione, y de esa manera se puede garantizar que ese PBI realmente pueda ser bien utilizado y que justifique la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología como lo ha propuesto nuestra candidata Verónica Mendoza. Gracias. Muy bien, han sido las palabras de Dante Talledo por Juntos por el Perú. Sigue la intervención de Gastón Vega, de Perú Libre. Perú Libre, gracias. Por favor. Gracias. Sobre las personas que tienen dudas respecto a que el Perú se puede convertir en una potencia en innovación y en poco tiempo, les comento que se informen algo más sobre cómo Singapur, que era un conjunto de pequeñas islas con analfabetismo y desnutrición y una precariedad incluso superior a la que sufrimos los peruanos, se convirtió en una potencia, en una gran potencia de innovación que ahora tiene uno de los PBI per cápita de los más altos del mundo. Algo similar ocurrió con Finlandia, que era un país de carpinteros, y ahora se ha convertido en una potencia de innovación como lo hace Dinamarca, Noruega
Suecia, los Países Bajos, donde se produce, por ejemplo, en Holanda, en un metro más de 20 kilos de tomates, mientras acá alcanzamos 2 o 3 kilos por metro. Imagínense cómo la ciencia y la tecnología y la innovación pueden generar abundancia de procesos productivos repetitivos. Podemos generar abundancia productiva en la agricultura, en la industria, en los servicios. Nada más que depende que se le dé la prioridad debida a este sector y para lo que es necesario el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que se hace con el libre mercado. En todos estos países donde lo he mencionado, se equilibra lo mejor del libre mercado con el potencial de la inteligencia colectiva que va de forma coherente con los principios del conocimiento, el conocimiento es una construcción colectiva como el lenguaje. Entonces, si tomamos en cuenta los principios, los procesos del conocimiento y de la innovación, también la creatividad puede ser individual, pero la innovación es una capacidad colectiva. Entonces, yo creo que sí se puede el Perú convertir en una potencia en innovación. Perdón, si es que se prioriza la educación, porque el conocimiento crea capacidades. Algo más, termino, perdón. Hay que superar el mercantilismo educativo, que todo, si el conocimiento está libre por internet, podría... Tenemos que ceñirnos al tiempo, disculpe. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien, han sido las palabras de Gastón Vega, candidato por Perú Libre. Continuamos con la intervención de Lisette Meléndez, del Partido Morado. Le escuchamos. Muchísimas gracias. Primero, disculpas por las interferencias. Lamentablemente la cobertura no está del todo bien por aquí. Primero quería mencionar un tema. Yo soy la hija de un pobre extremo que salió adelante en base al emprendedurismo, pero básicamente porque nunca tuvo ningún tipo de soporte. Se quedó huérfano a los 8 años y comenzó a emprender desde muy pequeño. He vivido lo que pasa en un emprendimiento desde los 5 años. Trabajo desde esa edad. Y les puedo asegurar que no es 1 ni 2, sino millones los que entran al emprendimiento por necesidad y no necesariamente porque tengan ese tipo de vocación. De que somos inteligentes y luchadores, sí, lo somos. De que en el Perú podemos salir adelante, por supuesto que podemos. Pero el Estado tiene el deber de acompañar, de ofrecer herramientas desde el colegio. Los niños deben comenzar a aprender cómo emprender y en la educación debe ser permanente. Respecto a las preguntas, nosotros tenemos la negociación y aprobación de la segunda fase del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios del SINACID del Banco Mundial y también tenemos la cuarta operación de préstamo con el BID que están pendientes. Es importante que ambos puedan ser llevados a cabo y que este tema del BID se dedique únicamente a poner el fomento de innovación, el emprendimiento innovador y fortalecimiento del SINACID. Si ustedes ven además cuánto realmente ejecuta Innova, es lo mínimo. Y requerimos que Innova deje de ser únicamente un fondo concursable, porque no mide cuánto de enfoque tienen, no mide qué impacto tiene. Lo único que hace es concursar y concursar y concursar proyectos. Requerimos que el emprendimiento vaya más allá y que toda la inversión en ciencia, tecnología e innovación pueda realmente crear un ecosistema en el que el Perú pueda comenzar a pasar de ese lugar 71 a por lo menos liderar la región. Gracias. Muchas gracias también. Fueron las palabras de Lisette Meléndez del Partido Morado. Viene ahora la intervención de Luis Velarde, candidato por Acción Popular. Gracias. Como dije en mi intervención, hemos acordado ya en el año 2017, en agosto, la 35ª Política de Estado sobre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Yo creo que lo que debemos hacer es que todas estas políticas públicas pactadas entre los partidos políticos, los sectores empresariales y los sectores sociales se desarrollen y que sean una continuidad, lo que permita sacar adelante esta importante área de la vida nacional. En relación a cómo manejar para que realmente los emprendedores puedan terminar haciendo negocios que ganen dinero y generen empleo, yo he sido director de un banco. En consecuencia, creo firmemente que el Banco de la Nación tiene las capacidades de poder determinar cuáles de estos emprendimientos son más allá de aquellos que puedan ser a riesgo total, donde no había devolución, sino los que podrían tener un crédito revolvente, que esto es, te doy un capital, hace una investigación, genera un producto, genera una mejora
tecnológica y como consecuencia va al mercado y retorna para devolverlo eso al banco, que ese es el círculo virtuoso al cual me refería. Y en relación a que la SUNEDU debe intervenir en la calificación de estos emprendimientos, yo creo que efectivamente debe separarse en SUNEDU la calificación general de la universidad o del instituto educativo con las capacidades que esta universidad o instituto educativo tiene en materia de ciencia y tecnología. De tal manera que los padres de familia, especialmente en aquellos que concurren en los centros educativos privados, sean universitarios o de otro nivel, tengan claridad a la hora de consumir este producto. Porque como hemos visto realmente en estos últimos años, esta liberalización y venta de la educación no ha traído en realidad el nivel de desarrollo que hubiéramos querido, ni la calidad científica y tecnológica, que después de 20 años de este esfuerzo, debió haberse plasmado en la calidad de nuestros estudiantes que hubieran hecho más investigación y mejores publicaciones científicas. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la intervención de Luis Alberto Velarde de Acción Popular. Culminamos con las palabras de Hernando Guerra García por Fuerza Popular. Le escuchamos. Yo insisto en que separemos las visiones tanto del emprendimiento como de la tecnología y la innovación. El emprendimiento, obviamente hay que fomentarlo desde la educación. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a los chicos, a que emprendan, a que quieran hacer una empresa, a que no le tengan miedo a la palabra riqueza, a generar utilidades, y a que consideren a nuestros empresarios como héroes de nuestro país que nos ayudaron pues, a luchar la guerra más importante, que es la guerra contra la pobreza. En cuanto a las preguntas, yo quería poner un tema que tiene que ver con el tema de la innovación. Cuando un empresario sale, va a la calle y se da cuenta que abre su restaurante, su pollería, se da cuenta que el otro vende un pollo más barato que él no se va a poner a reducir el precio porque sabe que saldrá muerto. Lo que se va a poner a pensar es cómo vendo un pollo diferente, ¿no es cierto? Cómo hago un bróster, cómo hago un mostrito. Eso es innovación. Y la innovación en esencia está en las empresas. ¿A quiénes hay que apoyar? A las empresas que ya existen. Los fondos que se han puesto en el Estado son fondos para proyectos empresariales y nos hemos olvidado de los que ya están en la calle con sus emprendimientos. Emprendimientos donde puede haber tecnología y tecnología puede ser mejorar una cocina para hacer un pollo. No tienen que ser necesariamente tecnologías de punta. Esa es la innovación práctica que necesitamos. ¿También necesitamos tecnología de punta? Por supuesto. ¿Y esa en qué se debe apoyar? Se debe apoyar en la ciencia y la tecnología. Mi padre fue el primer presidente del CONCITEC, y creó el CONCITEC, fue amigo de don Modesto Montoya, y mi padre me dijo siempre, Nano, la ciencia y la tecnología no necesita tener utilidad, hay que invertir, como dije antes, a fardo cerrado, porque no podemos esperar ganancia y utilidad de ahí. La ganancia y utilidad hay que esperarla de la innovación. ¿Cómo ayuda el científico a innovar? Pues acá se investiga y acá el Estado se invierte. Y acá es donde se crea la riqueza. Esa es la combinación que tenemos que hacer para el éxito. SUNEDU debe apoyar a que las universidades hagan investigación de ciencia y tecnología, porque muchas de ellas, sus fondos, no se han utilizado para nada. Muchas gracias otra vez. Ha sido la intervención de Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Como hemos señalado al inicio del programa o de este gran encuentro entre candidatos sobre la innovación y el emprendedurismo, pues culminamos con las palabras del doctor Modesto Montoya. Doctor, le escuchamos. Doctor Modesto Montoya. Muchas gracias por esta interesante exposición de las propuestas. Don Nano Guerra García me ha hecho recordar a mi maestro Roger Guerra García, que gracias a él en cierta manera pude regresar al Perú. Cuando era presidente del CONCITEC fui asesor en ese momento de don Roger. Voy a permitirme un poco de humor porque lo veo un poco tensos a ustedes, ¿no? Justamente recordando a don Roger Guerra García y también nuestro rol como
ya viejos investigadores, científicos. Me acuerdo que don Roger Guerra García nos invitó a su casa a los miembros de la Academia de Ciencias y estábamos allí todos, unos con más y otros con menos canas, y pasó la señora, la esposa de don Roger, y don Roger le dijo, pero amorcito, siéntate aquí con nosotros, que no mordemos. Y se me ocurrió así espontáneamente decir, sobre todo que ya no nos quedan dientes. O sea que efectivamente nosotros ya a nuestra edad ya no nos quedan muchas fuerzas, pero sí mucha experiencia. Por eso hemos creado este espacio, que no es un debate, no es para debatir, porque ya estamos hartos de que la gente se pelee, se acuse, se diga de todo, bajando al contrincante, en lugar de exponer sus ideas, atacan a los otros. Este espacio es para ello, y se rescata de todos ustedes las ideas que saltan a la vista, al oído, y que se quedan impregnados. Todos ustedes han hablado de educación. Hay que enseñar a emprender desde niños. Desde niños hay que entrenarnos para emprender, para investigar, etc. Por esa razón es que hemos hecho un programa de presentaciones como este. La próxima presentación será el lunes 1 de febrero, precisamente sobre educación. Esta es como una convocatoria a los candidatos presidenciales. Y claro, algunos no vienen, de repente no tienen tiempo o no tienen ideas al respecto. En este caso, todos están invitados. Como en esta oportunidad, todos han sido invitados y hemos tenido 8 participaciones muy interesantes. Yo les agradecería mucho que convenzan a su candidato presidencial que no falten este lunes 1 de febrero a las 6 de la tarde para que no debatan, sino para que presenten sus planes, sus propuestas para educar al peruano, a nosotros todos, porque claramente la consecuencia que estamos viviendo de una educación no tan de buena calidad, la estamos viviendo ahora con la pandemia, que nadie cree en la ciencia, que se burlan, que nadie respeta las normas, nadie comprende lo que es un virus. Bueno, nadie es una exageración, una bacteria, no se sabe absolutamente nada, no hay criterio crítico, etc. De modo que necesitamos una nueva educación y para ello les agradecería pues convencer a su candidato presidencial. Y la siguiente semana, el lunes 8 a la misma hora, ya no serán los candidatos presidenciales, sino también los candidatos al Congreso. ¿Qué legislación van a proponer para la educación que han presentado sus candidatos presidenciales? Así que, amigos, les agradezco y les convoco pues siempre estar permanente en este debate que será cada lunes a las 6 de la tarde para empezar la semana hasta que ustedes compitan ya frente a la gente en las urnas. Muchas gracias, amigos. Les agradezco por su presencia. Gracias, Álvaro. Muchas gracias también, señoras y señores. Con las palabras del doctor Modesto Montoya, ha concluido este encuentro en Ciencia Perú. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Modesto, y muchas gracias a todos. Presentes. Gracias a los dos. A todos los presentes, donde se encuentren. Sí, así es. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Modesto. Gracias. Gracias. Lima se mueve con el 9. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Ok, nos vemos pues pronto, amigos. Este ha sido un encuentro con la ciencia. Será pues entonces hasta el próximo lunes a las 6, no se olviden. Y todos los lunes a las 6 tendremos una presentación de propuestas, o de candidatos presidenciales o de candidatos al Congreso. Hasta luego. Chao.